Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, ha fascinado y dividido a corredores por todo el mundo durante ya más de una década. Hablamos de correr descalzo o minimalista, una idea que recibió un empujón tremendo con el libro Nacidos para correr. Exacto. Vamos a intentar desgranar un poco todo esto. Las historias, la ciencia que hay detrás, o la que lo cuestiona, y toda la cultura que surgió. Tenemos bastante material, ¿eh? Artículos científicos, reseñas del libro, debates acalorados en foros, hasta una entrevista con los propios autores del libro y su continuación. Y bueno, incluso una guía sobre podcasts, que nos da una idea de cómo estas conversaciones se mueven hoy en día. La idea es intentar separar el grano de la paja, ¿no? Ver qué hay de verdad en los supuestos beneficios, qué impacto tuvo realmente el libro, y conocer un poco mejor a los rarámuri que a menudo se les ha idealizado muchísimo, y ver qué podemos sacar en claro para hoy. ¿Empezamos a tirar del hilo? Vale, perfecto. A ver, situémonos. Hubo como una explosión, ¿verdad?, con esto de correr descalzo o con esas zapatillas tan finas. Allá por 2009, 2010 más o menos. ¿Qué fue lo que lo provocó? Pues fueron principalmente dos cosas casi a la vez. Por un lado, claro, el bombazo que fue Nacidos para correr, de Christopher McDougall en 2009. Y justo al año siguiente, en 2010, sale un artículo que tuvo muchísima repercusión, del investigador Daniel Lieberman de Harvard. Salió en la portada de Nature, nada menos, sobre cómo pisamos la evolución humana y, como dicen varias fuentes, desde artículos de podología hasta los foros que hemos visto, pues eso creó una especie de tormenta perfecta. Mucha atención mediática, blogs por todas partes, un fervor casi religioso, diría yo. Pero Nacidos para correr, si no recuerdo mal, y lo confirman las reseñas, no es un manual de cómo correr, ¿no? Es más bien una historia, una aventura. Totalmente. Es una crónica muy personal. McDougall, que era periodista y estaba harto de lesionarse, se va a buscar a un corredor casi de leyenda, Caballo Blanco, allá en México, en las Barrancas del Cobre. Y allí, claro, se encuentra con los tarahumaras, o rarámuri, como se llaman ellos, famosos por correr distancias increíbles y, según parecía, sin las lesiones que sufrimos nosotros. El libro acaba con esa carrera mítica que organiza Caballo Blanco, ¿no? Que junta a corredores rarámuri con estrellas del ultrafondo americano como Scott Jurek o Ann Treyson, la brujita. Esa historia, vamos, enganchó a muchísima gente. Lo ves en los foros tipo Reddit, la gente flipaba. Y lanzaba ideas muy potentes. Que los humanos evolucionamos para correr. Que igual las zapatillas modernas, tan acolchadas, son el problema, no la solución. Recuperaba incluso la teoría de la caza por persistencia. Argumentos que, bueno, calaron hondo, sí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esa narrativa tan potente, tan visual casi, pues generó un debate enorme y muy polarizado. Por un lado, impulsó muchísimo el movimiento minimalista, pero por otro, también hubo muchas críticas. En los debates online se ve de todo. Gente que dice que es una farsa, una simplificación. Otros que lo ven como una inspiración, aunque admiten que igual se malinterpretó un poco. La gran pregunta era, ¿todo eso que decía sobre biomecánica, sobre el calzado, tenía base científica real? Justo. Después de todo ese revuelo de tanta gente cambiando zapatillas y forma de correr, ¿qué dice la ciencia ahora, con más calma? ¿Se sostiene eso de que correr descalzo o minimalista es mejor sí o sí, como parecía sugerir el libro? Pues mira, aquí viene uno de los puntos clave y quizá un poco jarro de agua fría para los más entusiastas. La ciencia, o al menos lo que decía un metaanálisis bastante completo publicado en la Revista Española de Podología en 2016, es bastante escéptica. Revisaron un montón de estudios, economía de carrera, biomecánica, tasas de lesión, y la conclusión fue bastante clara. No encontraron evidencia científica sólida, robusta, que demostraran beneficios sistemáticos de correr descalzo o minimalista comparado con llevar zapatillas convencionales. O sea que esos beneficios teóricos tan chulos, no. Menos impacto, pisada natural, pues no se traducía necesariamente en menos lesiones o mejor rendimiento para todo el mundo en los estudios que había hasta entonces. Vaya, eso sí que choca con el impacto que tuvo, ¿eh? En la cultura, en las tiendas. Parece que una cosa es la historia que nos cuentan y otra los datos. Exacto. Y esa es un poco la clave para entender todo esto. El libro contaba una historia genial. Ofrecía soluciones aparentemente fáciles a un problema muy común, las lesiones.
Pero la realidad de cómo funciona nuestro cuerpo al correr, la biomecánica, la fisiología, pues es mucho más compleja y varía mucho de persona a persona. Hablemos un poco de los rarámuri, que son como los héroes silenciosos del libro. Se les pintó casi como superhumanos, ¿no? Corredores inmunes al dolor. Pero, ¿quiénes son de verdad, más allá del mito? Pues son una comunidad indígena, unas 80.000 personas más o menos, que viven en una zona muy dura, la Sierra Madre Occidental, en México. Reducirlos a corredores es quedarse muy corto, la verdad. Correr para ellos es mucho más. Tienen carreras rituales que son centrales en su vida. El rarajípere, por ejemplo, donde equipos de hombres van pateando una bola de madera durante horas, a veces días y noches enteros. Distancias que ni imaginamos. Y la arihueta, que es parecida pero con mujeres, lanzando un aro con unos palos. No es deporte como lo entendemos nosotros, ¿eh? Las fuentes antropológicas, como las que cita sapiens.org, lo dejan claro. Es parte fundamental de su manera de ver el mundo. O sea que no es por competir o por salud simplemente. Hay un componente espiritual muy fuerte, decías. Totalmente. Para los rarámuri, según explican los antropólogos que han vivido allí, correr es como rezar. Es una forma de mantener el equilibrio del mundo, de dar gracias a su dios o Noruame. Hacen rituales antes de las carreras, como el yumari, para pedir fuerza y resistencia, y tienen un concepto súper interesante, el iguériga. Es la idea de que puedes mandar tu fuerza de voluntad, tu alma, para ayudar a otro corredor que está sufriendo. Dicen que las mujeres lo hacen mucho para animar a los hombres en las carreras largas. Y sí, seguramente hay una conexión histórica con la caza por persistencia, aunque ahora usen más rifles. Y además, las carreras son eventos sociales clave, para juntarse, para apostar, para resolver cosas de la comunidad. Qué curioso lo del Iguériga. Ahora, vamos a desmontar un poco el mito. ¿Qué hay de verdad en eso de que no sienten dolor ni cansancio como nosotros? ¿O que siempre van descalzos por las piedras? Pues eso es parte de la idealización que critican mucho investigadores como el propio Lieberman. En sus estudios, después de estar con ellos, de medir cosas, dice que esa visión es deshumanizante y simplemente falsa. Claro que se cansan y sienten dolor después de esas palizas corriendo, ¿cómo no? Su resistencia viene de una vida entera de actividad física brutal. Caminan muchísimo, trabajan duro en el campo, también de su dieta tradicional, mucho maíz, frijoles, el famoso pinole, y de una adaptación de generaciones. No es magio. Y tampoco es que vayan siempre descalzos. Lo normal es que usen sus sandalias, los guaraches, que muchas veces se hacen con trazos de neumáticos viejos. Entiendo. O sea, cuidado con esa visión del buen salvaje corredor. Pero, ¿cómo crees que esa imagen, aunque no fuera exacta, influyó tanto para que en Occidente la gente quisiera quitarse las zapatillas? Pues sin duda, esa imagen, con la fuerza que le dio Nacidos para correr, fue un motor potentísimo. La idea de conectar con algo más natural, de volver a un estado original donde correr era fácil, sin lesiones, era muy atractiva, claro. Pero el peligro, como advierten las fuentes más críticas, es sacar una práctica cultural de su contexto. Lo que les funciona a los rarámuri está totalmente ligado a su entorno, a su cuerpo adaptado, a su comida, a su cultura. Intentar copiarlo quitándote las zapatillas un día para correr por el asfalto, pues es como mínimo una simplificación muy grande. Hablemos entonces de esa aplicación práctica, de cuando la gente intentó llevarlo a la calle. Después del libro, vimos un boom de marcas minimalistas. Las Vibram Five Fingers, esas de dedos, las New Balance Minimus. Recuerdo verlas por todas partes. ¿Qué pasó cuando la gente se lanzó a usarlas? Pues pasó que mucha gente se hizo daño. Es algo que sale una y otra vez en las fuentes, desde el artículo de podología hasta los foros. El problema principal fue la transición. Mucha gente pasó de llevar zapatillas súper amortiguadas a correr casi como si fueran descalzos, de un día para otro. Y claro, el cuerpo no estaba preparado. Los músculos, los tendones, los huesos necesitan tiempo para adaptarse a ese cambio tan brusco. Y eso provocó un aumento de lesiones muy específicas: periostitis tibial, lo típico del dolor en la espinilla, tendinitis de Aquiles, fracturas por estrés en los pies, fascitis plantar. Lesiones asociadas a ese cambio repentino de cómo pisas y de la carga que soportan los tejidos. Tiene toda la lógica. El cuerpo necesita su tiempo. No puedes forzarlo así. Exacto. De hecho, en la entrevista que tenemos con McDougall y su entrenador, Eric Orton, el propio McDougall cuenta que Orton le dijo algo clave al principio:
O entrenas para la carrera, o cambias tu forma de correr, pero no intentes hacer las dos cosas a la vez ahora. Sabían perfectamente que cambiar la técnica radicalmente y encima meterle más kilómetros era comprar papeletas para lesionarse. Y el péndulo de las zapatillas parece que ha ido y venido bastante desde entonces, ¿no? Pasamos de esa fiebre minimalista a ver ahora zapatillas con placas de carbono, unas plataformas enormes. Casi lo contrario. ¿Cómo ves esa evolución del debate? Sí, es un ciclo muy curioso. McDougall y Orton, en esa misma entrevista, siguen siendo muy críticos con lo que ellos llaman la basura amortiguada de la industria. Siguen defendiendo principios del minimalismo, hablan de marcas como Altra o Zero Shoes, con las que ellos trabajan, que mantienen cosas como el drop cero, es decir, que el talón y la punta del pie están a la misma altura, sin tacón, y la puntera ancha para que los dedos se puedan mover. Pero, y aquí está lo interesante, su discurso ahora, y se ve en su segundo libro, se centra mucho menos en la zapatilla en sí y mucho más en la forma de correr, la técnica. Ahí entra Nacidos para Correr 2. Es como una segunda parte, una guía práctica. Eso dicen ellos, que es el cómo hacer lo que faltaba en el primer libro, que era más inspiración, más historia. Proponen un programa de 90 días basado en las 4 Fs: food, comida; fitness, estar en forma en general; form, la técnica; y focus, la concentración, la mente. Y en cuanto a la forma, insisten mucho en la cadencia, o sea, cuántos pasos das por minuto. Buscan unos 180 para evitar dar zancadas muy largas. También en mantener la pierna un poco rígida al aterrizar, que eso se entrena con ejercicios específicos, y sobre todo evitar aterrizar de talón. Y proponen trucos curiosos para aprenderlo, ¿verdad? Oí algo de una canción de los B-52s. Sí, es un ejemplo de cómo buscan que sea práctico. Para pillar la cadencia y la sensación de pisar justo debajo de ti, proponen correr en el sitio, descalzo, al ritmo de Rock Lobster de los B-52. Dicen que es una forma intuitiva de sentir el ritmo correcto sin rollos de biomecánica. Buscan más la sensación, el hábito, que la teoría pura. Es fascinante cómo todas estas ideas, las del primer libro, las del segundo, todo el debate, cómo se mueven hoy en día. Ya no es solo por los libros o las revistas. Exacto. Y ahí es donde la guía esa sobre podcast que miramos tiene sentido. Define el podcast como eso, contenido de audio que escuchas cuando quieres, distribuido por Internet, y destaca su potencial para comunicar ideas muy específicas, para crear comunidades, para dar voz a distintas opiniones. Plataformas como Spotify, SoundCloud, que menciona la guía, hacen que conversaciones como esta o debates sobre si drop cero o placa de carbono lleguen a muchísima gente interesada de forma súper directa. El podcast se ha vuelto una herramienta potentísima para difundir y discutir tendencias, no solo en el running, en todo. Bueno, pues haciendo un poco de balance. Hemos visto el impacto tremendo de Nacidos para Correr. Hemos intentado mirar a los raramuri de forma más realista, más respetuosa. Hemos visto cómo la ciencia ponía un poco en su sitio las promesas del minimalismo, y hemos llegado a este debate actual donde la técnica, la forma de correr, parece ganar peso frente a la zapatilla en sí. Yo creo que la conclusión principal es que no hay varitas mágicas en esto de correr sin lesionarse. No hay una solución única para todos. La ciencia, al menos la que revisamos de 2016, no encontró pruebas para decir el minimalismo es lo mejor para todos. La transición a correr con menos protección, si alguien quiere hacerla, necesita muchísima paciencia, ir muy poco a poco para evitar problemas. La historia de los raramuri es increíble, muy inspiradora, pero su capacidad viene de una adaptación total a su entorno, a su cultura, a su cuerpo. No es algo que se pueda copiar fácilmente fuera de allí. Y sí, parece que cada vez se habla más de la importancia de correr bien, de la técnica. Lleves las zapatillas que lleves. Y como reflexión final, para darle una vuelta. Quizá la lección más profunda de todo esto no sea encontrar la zapatilla perfecta o la técnica infalible. Quizá lo más valioso, si miramos a los raramuri y más allá del mito, sea su relación con el propio acto de correr. Esa mezcla de necesidad, de ritual, de juego, de comunidad, de espiritualidad. De moverse en armonía con su mundo. ¿Podríamos recuperar algo de esa conexión, de esa alegría sencilla de moverse, en nuestras propias carreras? Más allá de las modas, de los datos del reloj, de los debates técnicos. Ahí queda la pregunta. Hasta nuestra próxima exploración.